Buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. A ver, en Esta Casa No Es Hotel tratamos siempre de hablar de coyuntura, pero hoy es un programa especial y vamos a intentar desentrañar, digamos, ayudar a poner en evidencia, ayudarnos a todos a poner en evidencia por qué tenemos esta coyuntura política, cuáles son los factores que originan lo que estamos viviendo ahora mismo. Hoy tenemos la suerte de contar con dos invitados muy especiales que han venido a ayudarnos a digamos, desenredar cuáles son los factores que hoy mismo nos llevan a esta coyuntura. Algunos hablan de polarización, otros dirían que más bien no existe una polarización. Eso podría explicarse por las encuestas, que más bien el campo político está tremendamente atomizado, que no está polarizado entre dos proyectos políticos o dos ideas. En fin, es esta noche que hemos invitado a Jimena Costa, pero esta noche yo no invitaba a Jimena Costa diputada. He invitado a Jimena Costa, nuestra amiga, nuestra colega, analista, investigadora. Siempre les gusta más invitarme como analista que como diputada. A mí me encanta. Sí, es lo tuyo al final, Jimena. Es tu vena central. Esa soy yo, gracias. Sí, y te extrañábamos mucho en Esta Casa No Es Hotel. Hace tiempo que no te llamaba, sí. Y espero que no caer en esos olvidos mutuos, Jimena. Sí, de veras, pero un gusto. Buenas noches a todos. Y con nosotros esta noche también está Fernando Mayorga. Ha aprovechado su visita a la ciudad de La Paz y como siempre es un gusto, Fernando, tenerte entre nosotros. Dentro de poquito vas a presentar un libro que se llama Antes y después del referendo, política y democracia en el Estado plurinacional, un título muy referente del que vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero contanos, ¿cuándo lo presentas, Fernando? Buenas noches, Susana, buenas noches, Jimena. Es un gusto estar en tu programa para conversar con Jimena, ¿no? Ha dicho bien, no como diputada, aparte de que ella es diputada y yo sociólogo, así está en el aviso. Somos politólogos, hemos pasado por Flaxo, entonces podemos hacer un diálogo, ¿no? Interesante para este desafío que tú llamas desenredar esta supuesta maraña, ¿no? Compleja que presenta el proceso político. Y el libro que voy a presentar la próxima semana en Cochabamba, después en La Paz y Santa Cruz, es justamente un libro que analiza una coyuntura crítica que la sitúa entre el 2016, 21 de febrero, y fines del 18. Justamente preguntándome acerca de las características del proceso político, cuyos rasgos van a ir saliendo en el transcurso de la conversación. Así es, en el transcurso de esta conversación lo que queremos es justamente analizar en qué punto, cuáles son las raíces del momento en el que estamos viviendo. Así que bienvenido, Fernando, bienvenida, Jimena. Quédese con nosotros en Esta Casa No Es Hotel, que después del corte volvemos y empezamos este programa. A Esta Casa No Es Hotel. Esta noche vamos a hablar del momento político que está viviendo el país, entre una pregunta, polarización. Fernando, como lo decíamos a la introducción del programa, estás dentro de poco presentando un libro de absoluta actualidad que nos va a permitir desde tu perspectiva, ¿no? Entender cuál es el momento político que está viviendo el país. Es un título muy sugerente. Le estás diciendo al lector que el campo político nacional hoy está determinado por el referendo. Hay un antes y hay un después. Ahora, la pregunta, Fernando, ¿cómo se expresa la correlación de fuerzas de ese después? O mejor dicho, de lo que es nuestro presente. Voy a partir de reflexionar en torno a la pregunta, porque creo que es muy pertinente el título del programa al plantearlo como interrogante. ¿Por qué? Porque es muy frecuente
el uso de ese término para cualquier momento, situación de crisis, o a veces por analogía con lo que pasa en otros países, o por añoranza o recuerdo de lo que sucedió en el pasado. Y si uno se pregunta hoy día acerca de un escenario de polarización, desde mi punto de vista no hay esa, hoy día no hay esa figura. No hubo el 21 de febrero del 2016, si todos nos acordamos el día de la votación, la propia campaña por el sí, por el no, pese a los hechos que ocurrieron en el Alto, ¿no?, en la víspera. No hubo polarización, fue una jornada tranquila, hubo polarización por parte de los actores políticos, pero no hubo esa idea de sociedad dividida, país dividido, que caracterizó el primer gobierno del MAS del 2006 al 2009. Empezó una coyuntura crítica después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue en septiembre del 2017. En noviembre. En noviembre, perdón, del 2017, que establece la reelección indefinida y por esa vía habilita, ¿no?, al binomio Evo Morales, Álvaro García Linera. Y entre esa fecha, y yo pondría que el 10 de octubre de 2018 sí hay una tendencia a la polarización. Y básicamente, ¿por qué? Porque aparece algo de lo que hablaré más adelante, una disputa por el significado, el sentido de la democracia. Pero el 10 de octubre, cuando todo parecía que podía darse una situación de colisión, de conflictividad aguda, ¿no?, en torno a cómo se rememoraba el día de la recuperación de la democracia, ¿no?, y hubieron convocatorias opuestas dos marchas por parte del oficialismo y la oposición. Todo eso se desactivó con el anuncio de Carlos Mesa como candidato presidencial, que ocurrió el 6 de octubre, 4 días antes. Y es ahí donde creo que el proceso político se encauza hacia su dimensión electoral, ¿no?, y la polarización las condiciones para una polarización se diluyen y entramos, insisto, a un proceso ya electoral marcado más bien por una suerte de predominio de tendencias hacia el centro más que hacia una polarización entre dos bloques o dos actores, pero de eso podemos hablar más adelante. A ver, en tu texto dices que vivimos un descontento político y una politización que ha dado lugar a una coyuntura crítica. Evo Morales en el 2006 se enfrenta a una oposición fuerte, a una oposición violenta. Incluso diría que ninguna de las grandes medidas han sido recibidas sin resistencia, ¿no? ¿Por qué esta nueva coyuntura crítica, Fernando, es distinta? Básicamente por una razón. Que se complementa con otras, pero el tema es que en la actualidad no existe un clivaje que fracture la sociedad, que la divida y en torno a la cual se formen coaliciones y que estén disputándose la conducción del proceso político. En cambio, el 2006, de 2006 al 2009, ¿qué teníamos? Un fuerte clivaje, una disputa, ¿no?, una fractura entre o Estado o mercado, que era estatismo, neoliberalismo, y estaba marcado por la demanda de nacionalización. Eso se resolvió. Y junto con ese clivaje Estado-mercado estaba, que era económico, estaba el clivaje étnico y el clivaje regional. Esa suma fue la que llevó al país a una situación de agudísima polarización, ¿no?, con dos coaliciones fuertes, ¿no?, bajo las siglas de CONALDE y CONALCAM, la Media Luna y el Pacto de Unidad, ¿no? Y se resolvió
a través del proceso constituyente, asamblea constituyente, negociación entre oficialismo y oposición y aprobación de la nueva constitución, donde se incorporan las demandas étnicas, y a eso corresponde el Estado plurinacional, pero también se incorporan, se articulan las demandas regionales a través de la inclusión de la autonomía departamental, que pasó de ser un proyecto estatal opuesto al proyecto de Estado plurinacional, pasó a ser parte de ese diseño. Y eso es lo que explica el por qué el MAS y Evo Morales ganan con mayoría absoluta las siguientes 2 elecciones. En cambio, hoy día creo que no hay un clivaje fuerte que divida a la sociedad. Está instalado el clivaje democracia-autoritarismo, democracia-dictadura, ¿no? Impulsado por la oposición, ya sea parlamentaria o extraparlamentaria, a través de las plataformas ciudadanas. Tuvo fuerza este clivaje, insisto, entre noviembre del 17 y el 10 de octubre del 2018. Puede marcar esto el proceso electoral, claro, la campaña. Pero hoy día creo que no es un tema así de división, de fractura, de conflictividad fuerte como fueron los otros temas en el pasado. Sí. A ver, Jimena, como lo decía al principio del programa, hoy día no hemos invitado a la Jimena diputada, hemos invitado a nuestra colega politóloga, a la investigadora, a la gran investigadora Jimena Costa. A ver, Jimena, yo quisiera que tú nos des desde tu perspectiva esta supuesta polarización, ¿no? De antes referéndum, después referéndum, ¿no? ¿Cómo ha contribuido a la oposición? Porque evidentemente hay un hito que es el referéndum, ¿no? Hay un antes y hay un después, ¿no? Ese después, ¿no? ¿Cómo contribuye a las fuerzas opositoras en su posicionamiento, no sé, en esta ansiada unidad? ¿Qué es lo que pasa con la oposición en ese después? Yo quisiera hablar también de polarización antes de hablar de la oposición, sí, para que no hable de un tema el Fernando y yo de otro, ¿no? Enganchar un poquito la cosa. Sí, es para que yo creo que es el referéndum, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que no alcanza a hablar solo de polarización para interpretar la coyuntura actual. Hay tendencias. No te olvides que el Fernando tiene una lectura más sociológica. Yo tengo una lectura más politológica. Igual hablamos de política ambos. Las tendencias de los 3 procesos electorales previos nos muestran una alta concentración de voto en los 2 primeros candidatos. Entonces no es solo polarización, es concentración de voto. En el 2005 hasta 80%, 2009 hasta 86%, y 2014 90% de concentración en los 2 primeros, ¿ya? Entonces ahora no estamos hablando de un escenario atomizado, y la tendencia muestra que se va a concentrar el voto, lo que en general llaman los ciudadanos, o lo hemos llamado los analistas, el voto útil. La gran mayoría de los bolivianos va a votar o por Evo Morales o por Carlos Mesa. El resto se van a disputar un 10% del voto, que incluye un 2-3% el voto blanco y un 2% el voto nulo. Es decir, después de Carlos Mesa, los otros opositores, ninguno está en condiciones de ganarle a Evo Morales en primera vuelta, menos en llegar a la segunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablemos primero de concentración del voto, y segundo, yo sí coincido en que no hay una polarización en términos de democracia y dictadura como tal, pero sí hay una polarización en términos de respeto a la decisión soberana y vinculante del referéndum, y respetar la Constitución y la decisión y el desconocimiento, ¿no? Ahí sí hay una polarización, por supuesto que la hay. Y eso, negar eso es, pues, es absurdo. Ahora, es pues muy diverso y heterogéneo el movimiento desde la oposición que defiende el voto no a la repostulación. Eso sí hay que tenerlo muy claro, Susana. Hay
una necesidad de renovación como se plantea que Evo Morales y Álvaro García ya no deben seguir. También han habido cuestionamientos dentro de los partidos de oposición a los actores del pasado. Pero hay algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Samuel se haya retirado es algo que no estaba previsto en el escenario. Que nadie lo hubiera pensado. Yo no lo pensaba. Una cosa que yo tampoco me pareció una buena decisión, yo públicamente lo he dicho. Porque es un famoso efecto no previsto de la ley de organizaciones políticas. Sí, tiene varios efectos la ley de organizaciones políticas, unos muy negativos y otros muy positivos. Muy negativos, que los partidos han entrado en crisis para poder cumplir plazos, pero muy positivos porque el establecimiento de alianzas, el caso de Comunidad Ciudadana, tiene un año previo, Susana. Yo soy parte, Fernando, de UD, lo sabes. Antes estaba Convergencia, se hacía la alianza 2, 3 meses antes de la elección, entonces realmente juntuchas en las que hay múltiples cabezas y que adentro nos sacamos los ojos, unos por valores, otros por lo que sea. Sin embargo, ahora, como Comunidad Ciudadana ha tenido ya varios meses, tiene prácticamente un año para formar dentro de eso un proyecto para que haya comunidad de ideas. Entonces, en ese sentido también tiene su efecto positivo. Es muy difícil hablar de la oposición, más de una vez acá lo hemos discutido, lo sabemos como politólogas, hay que hablar de las oposiciones, porque no puedes poner en la misma campo opositor con múltiples fuerzas. Exactamente, hay algunos que son tremendamente conservadores, fascistoides en medio, y hay otra gente vinculada a la izquierda, incluso izquierda que fue aliada del movimiento al socialismo dentro del primer gobierno, ¿no? Entonces, en medio de eso tú encuentras diferentes posicionalidades democráticas de izquierda o democráticas de derecha, que tienen en común el rechazo a la repostulación de Evo Álvaro, o plantéalo desde otro punto de vista, el rechazo a que se pisotee la institucionalidad democrática, empezando por la Constitución y sobre todo la decisión del pueblo soberano. Pero ahí, digamos, con todo lo que tú explicas, ¿no? Se podría haber entendido quizás otra actuación de la oposición, no sé, has tenido un referéndum que después de victorias electorales arrolladoras, que si bien tú apuntas bien que se concentra el voto, ¿no es cierto?, en 80 y 90. 80, 86, 90. 80, 85, 90, digamos, ¿no? Pero de ese porcentaje, ¿no es cierto?, muy por encima, si solamente hablamos del 80%, casi estamos hablando del 70% de la votación la ha obtenido el MAS, ¿no es cierto? O sea, es decir, en el primer proceso gana el MAS con 54, en el segundo gana con 64 y en el tercero gana con 61. Es decir, no, evidentemente hay una concentración de voto en los dos candidatos, pero evidentemente también hay un partido hegemónico que había un partido hegemónico que te está ganando las elecciones arrolladoramente. Sí. No, coincido plenamente. Ahí en la distribución de ese 90% entonces, era pues 2/3 al MAS, claro, eso está en la Asamblea. Exacto. Entonces, digamos, después de victorias tan contundentes que ha tenido el MAS, uno entendería que post referéndum, ¿no es cierto?, la oposición se haría ¿no? Hubiéramos deseado los opositores que así sea, pero el escenario de la elección 2019 no es comparable al del 2014. Todavía tenías un Evo Morales muy fuerte, que al margen de las deficiencias de gestión estaba todavía en un fanal, y la gente consideraba que iba a hacer lo que había propuesto y se había comprometido. Entonces había credibilidad y confianza. Para este 2019 la cosa ya no es así. Si tú revisas encuestas previas a la elección 2014, desde un inicio sabías que Evo Morales iba a ganar la elección. ¿Qué es lo que podía buscar la oposición? Quitarle el control de la Cámara de Diputados o de ambas, pero no podías pensar en la posibilidad de ganarle una elección. Esta elección es diferente. En esta elección, en esta campaña, hay encuestas más grandes, más chicas, urbanas, rurales, con una muestra más seria, grande, más chica, etcétera, pero en el resultado general
tú tienes a 2 candidatos que se están disputando la presidencia, ya no es solo Evo Morales. El desgaste ha sido muy acelerado y solo termino con esta idea. Y quiero hablarle más al público y no por no hablarles a ustedes, ¿no? Pero muchos nos dicen, no, como analista, bueno, como diputado. ¿Sabes por qué? Porque muchos nos dicen, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se une la oposición? Lo voy a responder como analista. No es la mejor idea. Meter a todos en la misma bolsa es otra vez generar otra unidad demócrata que no logró el objetivo que debió tener. No logró. Es claro, es otra vez otra convergencia. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Comunidad Ciudadana es tener una alternativa distinta de juntar a todos los viejos políticos para que luego todos adentro se disputen por un pedazo de la torta. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo le hablo a los televidentes. Es decir, la mejor idea no es la unidad en esta coyuntura. Probablemente en otros momentos sí, pero en esta coyuntura, si tú mides riesgo de ahorita, atomización el voto. No solo eso, sino porque... No, pero te estoy diciendo, o sea, no a la unidad, ¿no? Porque no es lo mejor, etcétera, según tu análisis. ¿Y qué pasa con la atomización del voto? Porque deben bajarse. Evidentemente no sumarse a una alianza. Tú tienes razón, ¿no es cierto? Deben Cuando se presenta una oposición tan diversa, ¿no? De pronto, yo no sé si veo a ciertos candidatos con el discurso de Víctor Hugo Cárdenas, del que hablaremos en el siguiente bloque, ¿no? Pero de pronto, ¿qué pasa con el votante, no? El votante hace voto. Sobre el votante, un par de observaciones, ¿ya? Y no es lectura sociológica, o sea, soy sociólogo de origen, pero tienen ojo los sociólogos. Soy sociólogo político, yo estoy en ciencia política, mis libros son sobre la política con una mirada neoinstitucionalista que justamente permite ver además la faceta sociológica. Y hago esta aclaración no por ningún afán personalista, sino para siempre estamos justamente en disputa, sociólogos y politólogos. Yo soy una síntesis, soy sociólogo y politólogo. Sí. Y mi mirada parte justamente de esa doble lectura, que permite explicar por qué el MAS ahora no es favorito excluyente para ganar las elecciones con mayoría absoluta, lo cual es una buena noticia, ¿no? Porque está hablando de que volvemos a la posibilidad de la competitividad y ya no solamente de la competencia electoral. Susana decía, el MAS es un partido hegemónico. Eso es lo que se llama, en la teoría política, tenemos un sistema de partido predominante, que es cuando un partido, una fuerza, gana 3 elecciones consecutivas, con una diferencia de 20% respecto a la segunda fuerza, y tiene, como ha tenido las últimas 2 gestiones, control del legislativo. Eso que implicaba reducción del pluralismo, obviamente, y por eso que ahora es una buena noticia que tengamos posibilidades de un desenlace incierto, digamos. 1, 2. El electorado boliviano tiene un rasgo que no es excepcional, pero sí es llamativo. Excepcional en el sentido de que en otras sociedades ocurre eso, es más bien un dato del ejercicio de ciudadanía política del siglo XXI, que es esta autonomía en el uso del voto. ¿Y cómo se expresó en Bolivia? Se expresó desde el 2005, porque el día que Evo Morales, y es el candidato que por primera vez obtiene mayoría absoluta, ese día 6 prefectos eran de la oposición. Elegidos por primera vez mediante el voto eran opositores. Sí, o sea, mucha gente ha votado por Evo y ha votado por el opositor. Por eso se repite el 2009 y se repiten el 2014. Todas las subnacionales. Estamos hablando de un voto de una gente que evalúa. El MAS en elecciones, en 3 elecciones nacionales más el revocatorio, saca arriba del 50% en circunscripción nacional, ¿no? Y en todas las elecciones, en ninguna elección subnacional, el MAS pasa del 50%.
llega hasta el 49% del 2010. 35%. 35% del 2000, la última del 2015. Sí. Y ese es el antecedente que explica por qué el MAS pierde con 2%, un poco menos, en el referendo. O sea, hay un electorado, sobre todo urbano, citadino, que discierne entre un voto, como digo tú, útil, ¿no? Sí. Y un voto ideológico. Sí. Entonces hay antecedentes también, Hay. no es solamente cómo, y en ese entonces la oposición a nivel subnacional actuaba de manera más fragmentada, de manera muy atomizada, Sí. y ganaba en esa Sí. fragmentación. Sí. Entonces hay una base sociológica en este caso cuyo comportamiento que explica por qué el voto no depende de qué hace la oposición, ¿no? Ahora podemos entrar a hablar. De muchas más cosas. Depende de muchas más cosas. Y aquí un tema importantísimo para mí en el análisis, y es donde quiero apuntar, porque explica el por qué ahora este escenario es más complejo en Tú el hablas campo de la nueva opositor. coyuntura crítica. Sí. De una nueva coyuntura crítica y que el MAS no estuviera logrando entender esa nueva coyuntura y que hubiera un descontento entre jóvenes y sectores medios. ¿A qué le atribuyes a esa falta de comprensión del MAS de esta nueva coyuntura crítica y, digamos, cómo sería un comportamiento más lógico desde el movimiento al socialismo? Para explicar el comportamiento del MAS, que tiene un error de origen en la convocatoria al referendo. O sea, 10 meses después de obtener 35% en elecciones subnacionales. Y además no te olvides de la elección, años para no te olvides de la eso. elección de los estatutos autonómicos. Sí. Esa es una cosa que a todo el mundo se nos pasa por encima, pero hubo la elección de los Ahí estatutos pierde autonómicos. El referendo por estatutos estatutos. autonómicos, todos son no. Todos son no. Victoria del no. Sí. Todos son no. Y no es en la ciudad. Ojo, ¿no? Entonces, ahí sí hay una falta de lectura política. Pues ahí se abre la coyuntura. Tiempo. Ahí se abre la coyuntura crítica. Pero ¿qué aparece en torno al 21 de febrero de 2016? Aparece una novedad, ¿no? Y es la oposición extraparlamentaria. Hasta entonces, la oposición era UD y PDC. Sí. Era concentrada en 3 partidos: Unidad Nacional, Demócratas y PDC, que ya estaba casi En realidad era, voy a fortalecer tu idea, era la oposición parlamentaria, porque no existía UD. O sea, fuera del Parlamento no había UD. Actuaba UN y Demócratas. UN y Demócratas sin coordinación, sí, y además los demócratas jamás lograron entrar a La Paz, y le cuesta años a Samuel querer entrar. Y en Cochabamba no pudo hacer la alianza, y Leyes fue y el resultado de contra. Leyes es catastrófico. Y fue contra, y fue más bien después de una pugna. Y las tensiones entre UD Pero lo importante, entre... el dato llamativo a donde quiero yo apuntar es que en torno al 21F aparece oposición extraparlamentaria. ¿Cuáles? Aquellas fuerzas que habían ganado a nivel departamental y municipal el 2015 y que no tenían vínculo con los partidos parlamentarios. Solvo, con Patsi, entonces con esa sigla, con Gobernador y Revilla. Rodrigo Paz en Tarija, Adrián Oliva en Tarija, y una son una cantidad gama amplia, donde no se repiten siglas, ¿no? Soledad Chapetón en el Alto, con el Samuel, Entonces, y algunos de ellos, o sea, claramente Félix Patsi y Revilla son protagonistas de la campaña por el no. Y aparecen las autodenominadas plataformas ciudadanas o colectivos de activistas que entran, ¿no?, a la arena política reivindicando, o sea, contra la repostulación, reivindicando la constitución política, y varios son además personajes políticos que habían estado en el MAS, habían estado cercanos al MAS. Es una izquierda que en su momento estuvo ligada al MAS, que es absolutamente diversa también. Diversa, ¿no? Y que la única organización, la única agrupación que hace un cierre de campaña por el no en la Plaza de San Francisco es una de esta índole que se llama Nueva Oportunidad, ¿no?
Entonces, no son los partidos que empezaron. Los partidos habían empezado diciendo haremos campaña ciudadana, después quisieron disputarse. Tuvieron que seguir la batuta que llevaban estos actores. Que son nuevos actores. Entonces, sí. a partir de entonces surgen 21F después, surge Bolivia dijo no, y es tan fuerte Otra esto. Izquierda es posible. Otra izquierda es muchas, posible, sí. muchas. Y es tan fuerte esto, perdón, que son los que van a motivar después la articulación de comunidad ciudadana por una parte y que demócratas termina asumiendo el término el de nombre, Bolivia, dice no. El nombre. Sí. Jimena, pues es que yo, en función a lo que nos acaba de escribir Fernando, ¿por qué la oposición, ¿no? Esta no extraparlamentaria no es capaz, pese a las estructuras que tienen departamentos que hemos visto, etcétera, de capitalizar, digamos, este descontento, estas nuevas movilizaciones y hacerse de, digamos, nuevas militancias, ¿no? Fernando lo explicaba en su libro. En el 2017 hubo una reunión de las plataformas ciudadanas en Cochabamba. Y estas plataformas ciudadanas, en la gran mayoría, no están participando en ningún partido político. Hay algunas que se han adscrito con Carlos Mesa, pero no son la mayoría. No. O sea, es decir, incluso hay otro grupo importante de plataformas ciudadanas que, digamos, reniega mucho de la postulación de Carlos Mesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Jimena? Tú que nos puedes contar, digamos, un poco más desde cerca, ¿no? Que desde tu análisis, ¿por qué no es capaz la estructura tradicional, si quieres, de capitalizar esto? Yo estoy tratando de hacer lo que me has pedido, que es no hablar como diputada ni como política, sino como analista. Entonces, más que entrar a mirar desde adentro, que algún comentario, por supuesto, que te voy a hacer, pero yo quiero, en la línea de mirar más el bosque que está planteando el Fernando, ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque el MAS tampoco ha podido entender ni captar, y lo único que hace es descalificar esos diversos movimientos ciudadanos, algunos pequeños, otros más grandes, son muy diversos, más urbanos, no solo urbanos, etcétera. Y la oposición no ha podido capitalizar esos movimientos a favor de un partido o de un candidato, como tú lo dices. Quien más ventaja tiene, por supuesto, que es Carlos Mesa, pero hay muchos de estos movimientos que son no apolíticos, sino antipartido. Entonces yo creo que detrás de esto, lo que se pone en evidencia es que entre la crisis que se inicia para mí con la alianza de ADN-MIR el 89 y acaba implosionando el 2003, la crisis del sistema de partidos en Bolivia no se ha superado. El MAS se ha resistido a ser partido durante más de una década y ahora es cada vez más un partido tradicional. En la medida que se parece más a un partido tradicional, parece que pierde adeptos. Se resistía a ser partido, ahora es cada vez más partido y es un partido que cada vez genera más rechazo y reproduce las prácticas del viejo sistema. Entonces, aún no tenemos una recomposición del sistema de partidos en lo nacional, pero sí opera, coincido con Fernando, con un surgimiento y aparición de nuevos actores desde lo regional, donde incluso se puede encontrar renovación. También se encuentran prácticas horrorosas, como lo que vemos en Cochabamba, con leyes, o con lo que ha pasado en Quillacollo o en Sacaba. También gente nueva, más joven, puede venir y reproducir las viejas prácticas, pero lo que sí te digo daría la sensación que es que en lo regional sí encuentras nuevos actores que empiezan solo en el nivel regional, pero con más fuerza, con más ímpetu, a cambiar la forma de hacer política. Por ahí tienes un escenario bastante interesante pensando en hacia dónde estamos yendo, que era una de las preguntas que habías formulado. Otra, es que hasta acá, más de una década hablamos de que el único líder es Evo Morales, y que ninguno de los demás ha sido un líder, sino eran simples jefes de partido, etcétera. Y en estos últimos años ya se pone en cuestionamiento el liderazgo de Evo Morales, ¿no? Hay mucha gente que aún lo sigue, muchos siempre hemos dicho que es caudillo, no líder, ¿no? Si hay un porcentaje que todavía lo sigue, hoy hay una mayoría de la ciudadanía que puede no estar con un candidato opositor, pero que ya no quiere más Evo Morales. Es decir,
Además de la crisis del sistema de partidos, también estamos volviendo a caer en una crisis de liderazgo. Y eso es algo que nos debe preocupar. Porque hay varios... Ahí me tengo que ir, un ratito que me tengo que ir. Me tengo que ir a un corte, me tengo que ir a un corte, me voy. Me tengo que ir a un corte, vuelvo ahorita con Jimena y con Fernando, que estamos en una interesantísima charla, intentando desmenuzar por qué estamos en esta coyuntura. Quédese con nosotros. Esta casa no es hotel, un interesantísimo programa. Realmente le agradezco a Jimena y a Fernando por estar con nosotros esta noche en una charla un poquito más profunda sobre qué es lo que está pasando. Fernando, volvemos contigo. Me decías antes que... Me quedó pendiente la mitad de la respuesta a tu pregunta y por qué el MAS no tiene capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias de la coyuntura. Y eso yo lo pongo en dos términos. Con esta aparición de la oposición extraparlamentaria, que hacen que tengamos un campo opositor fragmentado, más heterogéneo, se traduce en una polifonía discursiva, porque unos critican al MAS por no respetar la Constitución, otros porque traiciona a los indígenas, otros por extractivista, otros por caudillista, otros por múltiples razones. En cambio, el MAS tiene un discurso más bien caracterizado por la monotonía, que es la continuidad del proceso de cambio acechado por el imperialismo o por la derecha que tiene... Y la apuesta de la estabilidad, ¿no? Por eso, la continuidad del proceso de cambio, no hay otro. Y la garantía de esa continuidad asentada en la figura del líder del partido. Ahora bien, esa polifonía discursiva se traduce en una complejización del campo opositor, el surgimiento de estos nuevos actores, pero esos nuevos actores no han renovado la política porque han terminado incorporados en las candidaturas. Ese es uno de los efectos políticos de una nueva institución que se llama Ley de Organizaciones Políticas, Y la mejor muestra es lo que sucede el 10 de octubre, cuando es el momento, parecía ser el momento culminante de la convocatoria de las plataformas, que el 6 de agosto del 2018 lograron esa protesta, primero en el Parlamento, con la consigna Bolivia dijo no, durante el mensaje presidencial, y luego con la marcha en Potosí. Y todo eso parecía conducir hacia un 10 de octubre que fue además planteado en esos términos, O sea, luchamos por la democracia, el día de la reconquista de la democracia, Pero todo eso se desinfla, insisto, Y la mejor muestra de que vamos a llegar al día jueves, 21F, que es el último año de recordar el referendo, que a mi juicio va a acabar en simplemente una serie de actos testimoniales, Entonces, ¿por qué? Porque ya no está la disputa en torno a que la democracia, insisto, ha entrado más bien a esto que yo, Jimena, considero que es un camino hacia la renovación del sistema de partidos. Es un camino porque luego hablamos de eso, tengo varios elementos para hablar de eso, pero yo quisiera volver a retomar algo que tú planteaste, que lo problematizo. O sea, si bien hay concentración, hay tendencia a la concentración del voto, algo que creo que se va a relativizar en el camino, en dos candidatos, esto no implica polarización. O sea, en esta elección yo creo que sí. Déjame explicar por qué en esta no hay más bien polarización. En cambio, en las otras, las fuerzas opositoras, los candidatos opositores eran más claramente rivales, cuestionadores, del proyecto del MAS. En este caso, y no solamente con Carlos Mesa, yo voy a matizar excepto Víctor Hugo Cárdenas, con los otros candidatos,
creo que hay varios elementos para suponer que se pueden dar condiciones más bien para un intercambio, una interacción, una posibilidad de articulación, concertación. ¿Por qué? Porque vamos a tener un escenario a partir del 2020 con el nuevo gobierno muy similar al de 2006-2009, ¿no? Es decir, eso vamos a hablar después, gobierno dividido, y si juntamos el ciclo electoral con la elección subnacional 2020, también pugna vertical de poderes. Entonces, polarización, insisto, no hay, porque el único tema que dividiría a la sociedad, que dividió a la sociedad estos 2 años y que se ha, insisto, debilitado en su capacidad interpelatoria, es esto de que luchamos por el respeto al 21F, porque eso es democracia versus al afán dictatorial autoritario del gobierno. Creo que eso... ¿Por qué? Porque el 10 de octubre, terminó con eso, el 10 de octubre, ¿qué ocurrió? Las fuerzas de oposición dijeron la democracia es sinónimo de libertad, y el MAS, con Evo Morales a la cabeza de esa marcha, que acaba en una concentración, dijo democracia es sinónimo de igualdad. Y ahí acabó esa disputa por la democracia con diversas interpretaciones. Entró el MAS, perdió ahí, el MAS recupera autonomía con la aprobación de la ley de organizaciones políticas y entra a recuperar el espacio público, la calle, y entra a disputar el sentido de democracia, diciendo no es solamente discutir el tema de soberanía popular expresada en el voto, sino los logros del proceso de cambio, que es igualdad, inclusión, etc. Y ahí creo que cambia el escenario. Toda esta última parte estoy en desacuerdo. A ver, yo voy a plantearles el por qué. Cerramos con esta parte con tu intervención y después les pregunto a los dos algo, porque quiero pasar a lo que me había comprometido con la gente, que es un poco analizar las encuestas, pero desde el análisis que ustedes están haciendo del campo político, enganchando eso. Yo creo que ni el MAS ni la oposición están mostrando capacidad de entender y de articular a estos nuevos actores que surgen. El MAS no puede, no sabe cómo, y la única manera que ha tenido es con la ley de organizaciones sacarlos del juego, devolviéndole el monopolio a los partidos. Y la oposición tampoco pudo durante estos 2 años articular a esas fuerzas, porque muchas de estas fuerzas más bien tienen como identidad el antipartidismo, un rechazo a los partidos por esta crisis que ya había mencionado. Pero donde difiero por completo es en tu lectura de pensar que es el 10 de octubre el punto de inflexión que plantea un momento en el que un poco se desinfla el tema del 21F y empieza a recuperar, diríamos, posiciones el MAS. Y ahí estoy en desacuerdo porque no estás analizando, al menos aquí en la sede de gobierno se escucha con mucha atención, el tema de, primero, el uso instrumental que se hace desde algunas fuerzas, incluso plataformas, de sacar a la gente a la calle para hacer demostración de fuerza, y un MAS que inmediatamente responde de la misma manera, quiere tomar la calle para hacer demostración de fuerza, en una cosa muy típica de la política boliviana históricamente, y que hoy no tiene el mismo efecto. Lo que vemos en el caso del MAS, y no me queda otra que volver a hablar como diputada, la cantidad de denuncias de funcionarios públicos de que los obligan a ir y a llevar a 5 cada uno, ¿sabes qué? Son decenas, Fernando. Dicen, nos obligan y encima hay que ir, y si no estás, bueno. Entonces hay una cosa forzada por el lado del MAS, y por el otro lado es absolutamente desordenada, porque cada plataforma tiene un nivel de acción. Claro, como no responde a nadie. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en realidad? Tomando en cuenta lo que tú mismo has argumentado, de que hay una sociedad que no solamente ya actúa de manera emotiva o intuitiva, sino una sociedad que a la hora de decidir el voto tiene un contenido evaluativo. Para el nivel nacional piensas de una manera, el subnacional otra, evalúas no solo el liderazgo, sino la capacidad de la gestión. Es decir, hay muchos criterios, es una sociedad que en tantos años de democracia y tantas veces de ejercicio electoral, la piensa bien. Y lo que veo yo es gente
que está optando por una forma de movilización que la hemos visto en primer plano el 79, cuando Natush Bush tuvo que irse porque la gente no salía a trabajar y todo el mundo estaba metido en su casa. Lo escucho en La Paz, dices, ¿vas a ir a San Francisco? Dice, no, no es necesario. Tengo muy claro que Evo Morales se va a ir porque no puede ser candidato, pero no tengo para qué ir a la plaza, que a salir en la foto, dice. No, es decir, la forma de movilizarse. Sí, pero también puede leerse no moverse. esa lectura también a la inversa, ¿no es cierto? Es decir, hay mucha gente, digamos, que está con el proceso de cambio, defendiendo el proceso de cambio y que no piensa salir a hacerse insultar con nadie. Porque recibe sanciones, esa es la diferencia. Al otro lado no hay ni quien sancione. Decían, se va a ir en la sede de gobierno antes del 10 de octubre. No, el punto es que yo creo que suponer que una cosa tiene más o menos fuerza solamente por ver lo que pasa en la medición de fuerza en la calle ya no alcanza, porque de un lado van por no, de acuerdo, lo que estoy diciendo de que no, estoy diciendo que y la clase media es floja. Perdón, además. Lo que estoy diciendo de que durante varios meses la iniciativa política estaba en estas plataformas, en los partidos de oposición y hacían llamados a huelga cívica nacional, paros, intentaron no ligar, perdón, en la alcaldía de Cochabamba ocurría exactamente lo mismo que has mencionado respecto a quienes llevaban adelante los bloqueos. Claro, aquí también han habido denuncias de Sol.bo que salen no, pero digo, yo, a ver, a mí no me gusta entrar a la crítica, o sea, otra vez es... posición. No. Menuda. De evaluar, digamos, precisamente el comportamiento político en la sociedad, ¿no? Sería muy sencillo decir es manipulación, obligación y por lo tanto eso es lo que explica. A lo que me iba es más bien a decir, durante varios meses fuerzas contrarias al MAS tenían capacidad de movilización, llamaban a bloqueos, a paros cívicos, intentaron articular la movilización, amplia movilización contra el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Intentaron ligar la consigna no al Código y respeto al 21F, por ejemplo. Quisieron hacer lo mismo el 21F después de ganarle al MAS con la abrogación de esa ley. Entonces, y el MAS estaba algo así como que inmovilizado, ¿no? El Código perdón, eso es en noviembre, diciembre. El Código es después del referéndum. Por eso, a eso me voy. O sea, cuando gana la oposición fuerza y gana la oposición... desde tu análisis, desde tu tesis, es post el noviembre del 17. En enero se abroga la ley, es una victoria de la oposición, ¿no? De las fuerzas contrarias al MAS. ¿Cuál era la consigna que se quiere lanzar? No al Código y respeto al 21F. Y después, a partir de esa victoria... El 21F del 2018, ¿no? Intenta ser convocado con más fuerza que en el pasado y no logra su propósito. Había una iniciativa opositora y a esa responde el MAS. Con la ley. Con la ley y se expresa en las calles recién el 10 de octubre, porque hasta entonces, y la muestra de lo que pasa el 6 de agosto en Potosí, quien tenía iniciativa era la oposición, las fuerzas de oposición, que además tienen mayor predominio en un espacio donde sí el MAS no tiene capacidad de adaptación, de creatividad, que es el espacio público nuevo, ampliado con las redes sociales digitales, ¿no? A ver, quiero ir ahora al tema de las encuestas. Vamos a hablar... una cuestión interesante, ¿no? Aparecía con tú lo señalabas, Jimena, esta candidatura fuerte, ¿no? Que no es unificada, ¿no? Pero hay una candidatura fuerte en la oposición, que es la de Carlos Mesa. Aparecen unas encuestas donde Mesa aparentemente baja, ¿no? O sea, no se estanca, sino más bien baja. Y mi pregunta en general es, Jimena, ¿ves suficiente capacidad en Carlos Mesa de sostener este ritmo en lo que va la campaña? Es decir, porque, podemos decir, los tiempos electorales no han sido marcados por el Tribunal Supremo Electoral, y es así, ¿no? Pero evidentemente la campaña ya ha empezado, ¿no? Entonces,
¿Cómo haces tu análisis? Voy a articular el comentario de Fernando con tu pregunta. Evidentemente, en alguna medida, la ley de organizaciones busca el objetivo de devolverle la centralidad a los partidos y dejar de lado a los movimientos ciudadanos, llamémosles así, genéricamente, ¿no? Pero al cabo de unos meses, la ley de organizaciones se vuelve un boomerang para el MAS, porque hoy el resultado de las primarias y junto con ello el órgano electoral están con cero credibilidad, no diré cero, no es una exageración, pero están con bajísima credibilidad y confianza de la ciudadanía, de tal manera que el objetivo de pechar, de decir, mira, yo tengo 1 millón de votos y los otros tienen 20,000, acabó en un cuestionamiento total a las primarias. Entonces, relativizo la idea esta de que haya sido tan exitosa la acción del MAS, pero comparto que sí ha habido una desmovilización de las plataformas y había que preguntarnos ahí por qué. La pregunta era, no había un liderazgo que articule. Luego recién aparece Carlos Mesa. Para hablar de las encuestas, yo no puedo comparar una encuesta que es urbana de eje troncal con encuestas que son nacionales, incluyendo ciudades intermedias y área rural. En ambas, No digamos, se haciendo puede la comparativa con las dos. Si tú ves el historial solo, exclusivamente de lo que ha publicado Página 7, hay un bajón de Mesa. Y si ves exclusivamente lo que ha publicado Poder y Placer, no comparándolas una y la otra. Primera pregunta. 900 boletas, solamente ciudades. Son 1.400 localidades, ¿no? Y aunque no incluye la de Página 7, tiene 1.400 localidades. ¿Qué es más? Pero no incluye 1.400 boletas. No incluye el 30% del padrón electoral, que es zonas rurales, ¿no? Pero es mucho más verosímil, menor margen de error, diremos. Entonces, ahí hay un problema. Ya, te voy a explicar y quisiera explicarlo a la cámara. Si tú dices en una hay 1.400, su margen de error es menor, porque como hay más boletas, si van a una ciudad intermedia, por decirte, no sé cuál ahorita es ciudad intermedia, no sé si Viacha, por decirte algo, tal vez no lo es, y tienes que aplicar ahí 15 boletas. Pero si tu muestra es de 900 y es igual a nivel nacional, urbano, rural, ciudades intermedias, no, es solamente vas ciudades. A aplicar. ¿Cómo ciudades? Vas a comparar ambas? No. Primer problema. No, yo lo que les planteo es la comparación en ese sentido. La encuesta de Página 7 publica un historial, ¿no? Sí. Ellos mismos, creo que la tienes ahí, Fernando. Sí, es, ¿no es cierto? Pensando en la audiencia para que tengas referentes. Porque es bien aburrido para la audiencia. Sí, estamos discutiendo hasta de metodología. En una encuesta que salió en Página 7 hace 2 semanas, que tuvimos, Carlos Mesa en octubre, que es cuando se lanza como candidato, tenía 33%, en noviembre sube a 34%, en diciembre sube a 39% y en enero baja a 32%. Exacto. Ese es el punto. Evo Morales, en octubre de 2018 tenía 31% de intención de voto, baja a 29% en noviembre, sube a 30% en diciembre y en enero está a 32%. O sea que Mesa sube y baja y Evo Morales sube. Y terminan en esta encuesta para enero en un mismo punto. En un mismo punto, ¿no? correcto. Sí. Ese es el dato. Ese es el resumen que sobre esa base podríamos charlar. Pero además no es el primer momento en estos últimos meses, hablemos de un año atrás, en que están tas con tas. Puede ser 29-29, 30-29. Pero nos interesa desde que Mesa dice que va a ser candidato a la presidencia. Es decir, aún sin ser candidato, había siempre una proximidad. A eso me refiero, que es la primera vez que hay una elección en que hay un candidato que le puede hacer frente y ganarle a Evo Morales. En las anteriores no lo había. En la anterior elección entró a partir el voto Tuto Quiroga a último momento. Ahora desde temprano está intentando partir el voto, el Bolivia dice no, se llama, ¿no? Que creo que ha generado mucha molestia que se quieran apropiar de un nombre que era de las plataformas ciudadanas para hacer campaña. ¿Pero no era en alianza con ellas? ¿Con quién? Con la plataforma. No, era Unidad Nacional de Óscar Ortiz. Era Unidad Nacional Demócrata, era UD. ¿Era UD? Inicialmente. A ver, yo quisiera ligar más bien esto de las, otra vez, si bien es
ya llamativa, ¿no? Esta serie en las encuestas que muestran lo de Carlos Mesa, que toma iniciativa en octubre. Aparentemente su intención es ser el factor de unidad de la oposición, ¿no? Y eso no cuaja. El resultado es un descenso en la intención de voto, y que termina en su punto de partida, que era octubre, de 31 a 32%. O sea, el efecto de por medio que está la ley, están las elecciones primarias. Y rumbo a las elecciones primarias ocurre algo que comentábamos hace un momento, y es un primer elemento de sorpresa, que es la desafección de Doria Medina y de UN del juego electoral. Primer elemento, ¿no? Segundo, la aparición de una nueva fuerza como es Tercer Sistema, que entra a las primarias, que ojo, es el único partido que hace campaña en las primarias, participa en las primarias, no hace boicot a las primarias como hacen las otras. Al área rural. Y entra al área rural, y no hace boicot a las primarias como las otras fuerzas políticas, y ahí creo que comete un gran error Demócratas en no aprovechar las primarias para demostrar que es la segunda fuerza política nacional. Otro que le hace campaña a los demócratas. Oye, pero pero los demócratas, si uno ve los datos de las primarias, ¿no? En función a los inscritos que habían en Santa Cruz, la participación de los demócratas en las primarias, pese a que llamó a no votar, es altísima, es altamente interesante. Fue un error no haber, si hubiera llamado a votar, hubiera ratificado el peso que ha tenido. Que ojo, hablando de renovación del sistema de partidos, Jimena, ¿cuáles son los nuevos partidos que están hoy día con posibilidades de tener presencia parlamentaria en la próxima gestión? Justamente los nuevos de esta época son Demócratas, que tiene 5 años de existencia. Antes se llamaban Verdes, eran partido, agrupación ciudadana regional. Se cambian a Demócratas como partido nacional. Tercer Sistema, Sol Boc, que quiso hacer su tramitación, la terminará, ¿no? Y esas son las nuevas fuerzas, ¿no? Y en ese sentido creo que además tienen recursos institucionales de poder. Demócratas tiene gobernación, tiene alcaldías, ¿no? Y tiene esta alianza además con Potosí, que es el lugar donde más ha disminuido el apoyo electoral al MAS. Ahí no me queda otra que hablar desde adentro. Después nos cuentas, por ahí se puede entender mejor a partir de esos elementos. Pero yo, mirando simplemente de afuera, ¿no? Pienso que habría que darle nomás una suerte de mayor importancia a lo que puede ser el desempeño electoral de Demócratas por su historial como nuevo partido. Y a Tercer Sistema por su aparición y por su presencia en la gobernación. Yo antes y luego vuelvo contigo, te voy a hacer una repregunta, Fernando. A ver, hablas de, esperemos un poquitito, ¿no? No nos anticipemos mucho, hay una encuesta, ¿no es cierto? A ver qué pasa con Tercer Sistema, qué pasa con los demócratas que tienen toda esa fuerza institucional, pero parece que toda esa fuerza institucional, todo el haber hecho la tarea, ¿no es cierto?, del candidato, de las bla, 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 las encuestas al menos todavía no están reflejando una votación interesante hacia los demócratas, ¿no? Pero digamos que sí, a mí sí me interesa saber qué con Carlos Mesa, ¿sabes? Porque él, de ir un crecimiento donde estaba en silencio, hay un descenso en lo que parecería una primera aparición. Fernando Molina dice en un artículo que el mesismo es un grupo de amigos de determinados colegios y con determinada formación, y que por eso no logra, ¿no? Irradiar. Hernán Terrazas dice que al mesismo le falta calle. Hoy día Manuel Canelas, ministro de Comunicación, publicó un artículo en El Deber donde dice que le falta proyecto, ¿no es cierto? Entonces, o sea, son críticas, digamos, de que Canelas hoy día lo dice, que explicaría de alguna manera cada que sale Mesa, ¿no? Ojo que por ahí, según lo que relatan las encuestas, podría haber un descenso. ¿Tú qué opinas alrededor de Mesa y del perfil que él podría agarrar hacia más adelante, hacia futuro, ¿no? Bueno,
ahora hay que ver cómo se despliegan las estrategias electorales. Y como ocurre que en cualquier elección, los candidatos o las fuerzas políticas que los impulsan tienen espacios inexpugnables, tienen fronteras que si no las atraviesan, no pueden lograrlo. Y eso se enfrenta a mesa. O sea, Evo Morales logró traspasar todas las fronteras en 2005 y lo hizo en otras 3 elecciones porque bajo el criterio siguiente: no hay posibilidad de que un candidato obtenga más del 50% de votos si es que no se acerca a lo que se llama el votante medio. O sea, gana aquel candidato que logra seducir al electorado moderado, que es el votante medio. ¿No? Y eso implica ir al centro. Y es lo que ha hecho Evo Morales en las elecciones, ¿no? Concertaba y ahí viene este apoyo. ¿Qué hará hacia adelante? Ese es su desafío. Hay una frontera, en el caso del MAS, que es ahora urbana, citadina, ¿no? Yo no la pongo en código de clase media. No. ¿Por qué? Porque es un reduccionismo ahí sí sociológico, de mala sociología, sí, ¿no? Sí. Y es un debate que es falso al final. Es falso porque no hay investigaciones que muestren la complejidad de las transformaciones socioeconómicas, culturales en los últimos 10 años. El surgimiento de todas estas nuevas clases medias. Indígenas en el campo. Por eso, exactamente. Que es clase, si lo ves desde el lado socioeconómico es distinto que si lo ves desde el lado del consumo cultural, si lo ves desde el aspecto identitario, son cosas distintas. Entonces, simplemente que uno diría, por el comportamiento electoral en las elecciones municipales y departamentales, el 2006, el 2010, el 2015, ha habido gente en las ciudades y en las ciudades intermedias que ha votado menos por el MAS que en las elecciones nacionales, punto. Ese es un punto de partida. Tiene esa frontera, el MAS, hoy día más fuerte, que se agudiza, ¿no?, como desafío, se exacerba como desafío. Yo estoy llamando con comillas frontera digital, que es generacional también. Cómo entrar, con qué códigos discursivos, ¿no?, a interpelar al nuevo electorado, a los jóvenes que además actúan bajo nuevos códigos de comunicación que son los digitales, los de las redes sociales. Se acabó el tiempo de intervención. Termino y mesa ya. Se acabó. No, yo te quería decir eso. En la Cámara de Diputados. Claro, pues eso, Jimena, crece, más allá de la muestra de una o la otra encuesta, crece el número de indecisos. En ambas crece. El número de indecisos crece. 89% están en Evo, Carlos e indecisos. No, los indecisos entre del 16 al 25. Pero crece importantemente y en la otra también crece. Entonces, parecería, ¿no?, con esta subida así de los indecisos que nos suman ya, que esta polarización, digamos, en la que supuestamente estamos, ahí se hace carne que no es tal, porque si hubiera una polarización, tú tuvieras quizás un movimiento más claro, digamos, más claro en este grupo. ¿Sabes qué? Se reduciría la indecisión y no aumentaría. Le toca a la Jimena. ¿Sabes qué? Lo que hay que ver es que primero faltan como 9 meses y medio para la elección. Y en todas las elecciones, incluso hasta 15, 20 días antes del día de la votación, los indecisos han fluctuado entre 16 y 25%. Entonces, que ahora no es una novedad. El número de indecisos es algo que a mí me parece que no es algo que nos permita ver un cambio en particular. Eso es lo normal. ¿No? Y normalmente es la última semana que eso baja a 7, 8, 9 y hay mucha gente que decide el día de la elección en su recinto. Entonces eso no me llama la atención. Hay cosas que sí. Por ejemplo, hablan del rol que puedan tener los demócratas y tercer sistema. El rol de tercer sistema se reduce al área rural del Departamento de La Paz.
el rol de los demócratas, el 3% con el que aparece en las encuestas, es Santa Cruz. Porque si tú revisas los resultados de las primarias y demás, es Santa Cruz, y aún en Santa Cruz el voto blanco y el voto nulo es cercano a la mitad, es muy fuerte. Es decir, en Santa Cruz mismo hay un rechazo al candidato de los demócratas, uno. Y ahí vuelvo al tema. Tuto Quiroga partió el voto de UD y acabó dándole los 2/3 al MAS, porque sí, si no, 10% por las fórmulas, por la DONT, podíamos tener 7 diputados más y 2 senadoras más. En el Senado no había diferencia, pero le quitábamos los 2/3 en diputados. Tuto Quiroga posibilitó que el MAS controle los 2/3. Óscar Ortiz no llega ni a eso. Es decir, sí, el objetivo es partirle el voto a Mesa, pero no tiene condiciones como hoy día, como Quiroga, tú has dicho, faltan 7 meses. Víctor Hugo, mira, son residuales porque son 7 candidaturas disputando el 10% del voto junto al blanco y al nulo. Pero ¿cuál es el tema que sí estoy viendo y que es digno de resaltar? He escuchado a muchos voceros del oficialismo hablar de demócratas, hablar de Óscar Ortiz y decir que el rol que tienen, es decir, están tratando de ayudar en la campaña Ortiz, mencionándolo, diciendo los demócratas. ¿Y sabes qué? El objetivo del MAS, escúchenme queridos amigos y amigas, el objetivo del MAS es fortalecer a Ortiz y los demócratas a pesar de sus críticas a leyes y todo lo demás para partirle el voto a Carlos Mesa. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué baja Carlos Mesa? Que la has formulado. Y sabes que mucha gente espera que empiece de una vez la campaña. Yo me imagino que no es sencillo tomar una decisión de empezar una campaña 10 meses antes, porque eso es costosísimo, Fernando. Y solo lo hace el MAS porque lo hace desde el Estado y utilizado los bienes, los recursos y los funcionarios públicos. Pero hacer desde el llano, desde la sociedad, una campaña de 10 meses, yo creo que es imbancable. Pero tampoco puede tardar tanto en arrancar la campaña, porque Carlos Mesa no ha arrancado la campaña. No, pero ¿cómo no? Tanto, pero se ha dado una gira. Discurso. Ha dado una gira donde básicamente pero dicen que ¿cuánto? inician la Hace gira. una semana o 2. Es decir, no hemos visto todavía una campaña y además, y yo voy a hacer crítica porque yo espero que la oposición no vuelva a cometer los mismos errores. Hemos visto la foto de Cochabamba, donde habían 3 mujeres y creo que 45 hombres. Se lo ha criticado, lo hemos hecho muchas personas, incluyendo mujeres de oposición y del oficialismo. Tiene que la política y la nueva política y comunidad ciudadana pensar que no es juntar a tu bloque generacional y salir con una convocatoria a los nuevos actores. Necesitas escuchar a esos nuevos actores y ver qué están pensando. ¿Qué están pensando esos jóvenes? ¿Quieren un nuevo caudillo? ¿Les interesa tanto el tema del 21F o les interesa el tema de la depredación de las empresas chinas? No hay un comportamiento de caudillo en la medida que al vicepresidente del FRI critica... Tú dame el ejemplo de que haya uno que no tenga comportamiento de caudillo. No, claro, pero es decir, si yo lo critico, no sé... No. Evo Morales es el estereotipo del caudillo y los demás tratan de emularlo. Ese es un rasgo, a ver, se puede también pensar desde la personalización de la política, que es un rasgo de la política en general. Ahora, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Me tengo que ir a un corte, Y volvemos ya, en realidad, con las conclusiones. Yo creo, Jimena, que más allá de los deseos del MAS, no se puede despreciar la estructura partidaria que ha consolidado los demócratas en Santa Cruz. Tienen 13 años de gobernación. 13 años de gobernación. Eso no es demócratas, eso es Rubén Costa y Verdes. Ahora, ese es un tema interno que podemos entrar al detalle, pero por ejemplo me dices, fuerte en Potosí, demócratas, aquí te estoy apostando. Me tengo que ir. Vamos a un corte. No he dicho corte. que... Bueno, estos
programas son realmente muy interesantes y siempre le faltan tiempo. Le quiero agradecer a usted por haberme acompañado esta noche en esta charla que siempre queda a medias. Jimena, una conclusión. Tenemos 30 segundos por... Muy breve. No puede cometer errores Carlos Mesa. Tiene que rodearse de gente a la que la sociedad le dé ganas ver. Tiene que haber renovación. ¿Y se rodea? Tiene que haber muchas mujeres, no estamos para sentarnos y sonreír. Tiene que haber jóvenes, tiene que haber gente de la tercera edad, gente que tenga otro chip en la política, que no es entrar a asaltar el Estado, sino a servirle a la sociedad. Carlos Mesa no puede equivocarse. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener otra vez unos años del movimiento al socialismo y ya sabemos lo que eso implica, que ha desinstitucionalizado y mediocrizado absolutamente todo. Así que yo desde fuera le exijo a Carlos Mesa que no se dé el lujo de cometer errores. Fernando. Yo lo que veo es un escenario político encaminado hacia las elecciones, donde hay varios elementos que permiten suponer que los distintos actores, obviamente los más importantes son los que hemos mencionado esta noche, van a desplegar esfuerzos para superar ciertas fronteras que limitan su convocatoria electoral, y creo que se pueden generar condiciones para la próxima gestión de concertación, de diálogo, de pluralismo, porque justamente no estamos en un escenario polarizado. No creo que terminemos en un escenario polarizado que impida la concertación, y veo señales de todos los actores principales de que es posible una suerte de convergencia hacia una postura centrista donde cada uno cede algo, pero en función de mantener la estabilidad y la continuidad de la democracia en Bolivia. Gracias, Fernando. Vamos a estar atentos a la presentación de tu libro, que dentro de un mes me imagino que se presentará en La Paz, creo que el 22. A lo sumo. El 22. El viernes 22. El viernes 22. De febrero. ¿Dónde lo presentas? En el Centro de Estudios Superiores Universitarios, mi casa académica de siempre, en CESU de San Simón. Bueno, espero que tengas mucho público. Vamos a estar muy atentos a tu libro. Jimena, te agradezco mucho por estar y de verdad te estábamos extrañando en esta casa. Nosotros me da mucho gusto que estés acá. Un placer conversar con Jimena y obviamente estar en tu programa. Bueno, me alegro mucho de haberlos tenido. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta casa no es hotel. Quédese con la programación de ATV, con nosotros hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Hotel.